Boreal Televisión presenta. Leche, que es el cierre de este bloque informativo que produce Boreal Televisión desde sus canales para toda la República Dominicana, así como también para el resto del mundo a través de nuestras plataformas y aplicaciones digitales, igual en los sistemas de cables en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Tal como habíamos anunciado, tenemos para este café con leche de este miércoles al doctor Manuel Lora Perelló, quien es director de la región norcentral del Servicio Nacional de Salud de la República Dominicana, a quien agradecemos que haya aceptado esta invitación a sacar un momentito dentro de su apretada agenda para conversar con nosotros sobre la situación de salud de la región norcentral, sobre todo hablar del tema de la vacunación, la respuesta de la gente y cómo vamos en números, en estadísticas. Doctor Lora Perelló, bienvenido al Café con Leche. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Para mí es un placer siempre estar aquí. Bienvenido a su casa. Claro que sí, esta es mi casa. La considero así, mi casa. Doctor, empecemos a hablar por las estadísticas y por la situación en sentido general. Mira, hasta ayer nosotros teníamos vacunados en Santiago alrededor, o habíamos aplicado 1.195.952 dosis. Primera dosis, 602.591, que es un 69% de las dosis aplicadas. Segunda dosis, 493.277, que es un 56% de las dosis aplicadas. Y tercera dosis, 100.089, que es un 11%. Nosotros todavía no llegamos al umbral de vacunación de segunda dosis del 70%. Y por eso entendemos que la población debe repensarse a sí misma y cooperar con el país, no con el gobierno, es con el país en conseguir la meta. El gobierno se ha ocupado desde un principio de tener la vacunación disponible en diversos puestos en toda la geografía nacional, y lo que ha habido es una apatía de la ciudadanía para acudir. Lamentablemente en estos días, o qué bueno en estos días, nosotros hemos visto un incremento de los usuarios a acudir a los puestos de vacunación después que se ha planteado que a partir del lunes 18 de octubre, si usted no presenta en lugares públicos la tarjeta de vacunación, por lo menos con 2 dosis, a usted se le impedirá entrar. Esa es una medida buena, es una medida que tiene sustentación legal, es una medida que está amparada en las leyes y la Constitución, y es una medida que nosotros vamos a implementar para que podamos salir lo más rápido posible de esta pandemia que ha causado una catástrofe biológica, humana y económica en el país. Hasta los números que tenemos, inclusive podemos ponerlo en pantalla, la última tabla que tengo por aquí es la que corresponde al día 10, hoy estamos a 13, o sea que tengo 2 días de atraso, pero al momento de esta tabla, de esta publicación, Santiago tenía un 61.9% de primera dosis y un 52.8% de segunda dosis. Ha habido una inconsistencia que todavía no sé por qué no se ha arreglado en la certidumbre de los reportes. Nosotros, como tú puedes ver, yo te estoy dando números desde el día de ayer, y ha habido un impasse entre lo que se publica a nivel nacional y lo que nosotros tenemos registrado aquí. Nosotros estamos alrededor de ese impasse, han dado alrededor de un 5 o 6%, que no ha habido forma de que se corrija en términos de reporte. En el día de ayer teníamos entonces
No, en el día de ayer nosotros teníamos 69 y dice 61. Correcto. El día de ayer nosotros teníamos 56 y dice 51. Y no oí tu reporte de tercera dosis. No, de tercera dosis no. Tercera no, dosis no nosotros tenemos un alto por ciento. Eso ha sido auditado, eso ha sido confirmado. No sé por qué la incongruencia en el sistema de reporte que todavía no se ha hecho el proceso de avenencia. Se ha estado hablando, doctor Lora Perelló, con preocupación del aumento de internamientos, el aumento de ocupación de camas COVID, de unidades de cuidados intensivos y de internamientos intermedios. ¿Cuál es la situación que se vive en Santiago? Que hay que partir de que Santiago es un centro regional, donde no solo son los habitantes de Santiago, sino que vienen de La Vega, de Moca, de Mao, de San Francisco, de Santiago Rodríguez, por entender que aquí hay una mayor y mejor tecnología. Mira, nosotros tenemos números holgados y promisorios en ese sentido. Es verdad que se ha aumentado la ocupación, pero la ocupación es un concepto de aumento que no es alarmante. Mira, por ejemplo, en el sector privado hay en Santiago 249 camas habilitadas. Ocupadas hay ahora mismo 105, para un 43%. Hay una disponibilidad de un 57%. En el sector público norcentral, que corresponde a las 3 provincias, Santiago, Moca y Puerto Plata, nosotros tenemos 179 camas disponibles. De esas están ocupadas 57, apenas el 31%. Y están disponibles el 69%. Cuidados intensivos, unidades habilitadas. En el sector privado en Santiago hay 85. Hay un 50% de ocupación y un 50% disponibles. En el sector público hay un 37% de ocupación y un 62% disponible. Ventiladores habilitados tenemos 57 en el sector privado, 33 en el sector público. De los 57 del sector privado, solamente hay un 27% ocupado y del sector público hay un 39%, teniendo una disponibilidad de ventiladores en el sector privado de un 75% y en el sector público de un 61%. Y tú ves, los números son holgados. Nosotros tenemos que aprender a convivir con el COVID, porque el COVID no va a desaparecer. El COVID va a estar presente. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, detección temprana de la sintomatología, reforzar los procesos de vacunación, insistir en mascarillas y manos limpias para evitar que el paciente llegue a la situación catastrófica de entrar a cuidados intensivos, de usar ventilador y de verse cerca de la muerte. Y en esos números nosotros tenemos todavía éxito. Aunque ha aumentado la tasa de positividad, que ha subido alrededor de un 14%, en el promedio nosotros tenemos un 9%. Nosotros todavía estamos bien, es una situación manejable. Y lo que queremos es que esa situación manejable sea cada vez más promisoria. Y para que sea cada vez más promisoria hay que insistir en la vacunación. Y yo estoy totalmente de acuerdo con las medidas que ha hecho el gobierno. Incluso, yo me iría a algo más. Nosotros deberíamos tener, por ejemplo, una medida de persuasión con los beneficiarios de la tarjeta de solidaridad. Si yo te tengo a ti una asistencia social para que tú tengas una vida mejor y para que tú te enrumbes hacia un progreso diferenciado de tu situación social que tú tienes, por lo menos devuélveme con esa solidaridad financiera que yo te doy, vacunándote. No existe ningún estudio que diga que la vacunación se ha convertido en un factor de riesgo para ninguna población. Usted puede ver hacer una ojeada de las investigaciones científicas y no hay ningún estudio consistente ni validero que la vacunación cause mortalidad en los infantes, que cause mortalidad en las embarazadas, que cause mortalidad en los pacientes diabéticos y que cause mortalidad en los pacientes hipertensos. Eso es falso.
No existe ningún estudio consistente que demuestre asociación de vacunación con aumento de mortalidad en ninguna de esas poblaciones. Doctor, se ha visto también con preocupación, aunque en el día de ayer bajó un poquito, pero la letalidad, la tasa de letalidad ayer en el último boletín de salud pública estaba en 1.11. Es una tasa de letalidad baja. Que no es una tasa de alarma, pero también ha ido aumentando. ¿A qué se puede deber esto? Si es el descuido de las personas en llegar a un centro de asistencia, si es quedarse, mucha gente se está quedando en casa, se complica y llega complicado a un centro asistencial. Pero ¿a qué se puede deber esto? Cuando tú haces la revisión de la tasa de letalidad, tú ves que el 85% de los que mueren en las unidades de cuidado intensivo no están vacunados. Esa es la realidad. Entonces, la realidad, entonces vacúnate. Vacunación tiene una asociación directa entre disminución de tasa de letalidad. No existe ningún concepto que se te impida vacunarte. Mira, yo tengo las 3 vacunas, yo tengo las 2 Sinovac y tengo Pfizer. Mi mamá tiene 90 años, se puso 2 AstraZeneca y una Pfizer y no pasó nada, ni leído ni ji. Bueno, mi suegra lo mismo, toda mi familia tuvo lo mismo, a mí no me dio nada. Y yo soy un individuo que ha estado expuesto porque soy médico. Es verdad que no veo a los pacientes complicados con COVID, pero yo tengo una consulta bastante buena, donde yo tengo contacto con mucha gente. Yo no he hecho ningún proceso de restricción, excepto de andar con mi mascarilla y lavarme las manos. Y yo no he tenido ni asomo de tener el COVID. Y seguro que si me va a dar leve. ¿Por qué? Porque he hecho las medidas de precaución. Mascarilla, lavado de manos y mis 3 vacunas. Yo tengo 2 Sinovac y tengo la Pfizer. Exactamente. Y aquí yo no he tenido ningún tipo ni de asomo. Ni de asomo. Y si hay que ponerse la 4ª, cuando venga la 4ª, me voy a poner la 4ª. La voy a poner. Miguel Torres está con nosotros. Adelante, Miguel. Muy bien, muchas gracias, Atahualpa. Saludos, doctor Lora Perelló, en el Café Saludos, con Leche. Miguel. Muy bien, mucho gusto. Doctor, aquí yo tengo dos tarjetas de vacunación. Me gustaría saber, este código de barra que se ve aquí arriba, ¿tendrá un comando a distancia digital que podrá ser leído o estará disponible en los lugares de trabajo, en las actividades sociales? ¿Qué dice, por ejemplo, cuando pueda leerse de manera digital ese código de barra? Mira, se está implementando y se está buscando una plataforma para utilizar ese código de barra, donde tú vas a tener necesariamente, no va a tener necesariamente que tener que presentar tu tarjeta de vacunación. Hasta ahora esa plataforma no está disponible. Lo que tú tienes que tener es la tarjeta físicamente a mano. Pero en el gobierno se están buscando las vías para que eso pueda ocurrir, donde consultando solamente con tu cédula, tú puedas subir a una plataforma donde te diga a ti, si tú tienes primera, segunda dosis, el lote de la primera y de la segunda dosis, si tú tienes tu ubicación geográfica en términos de dónde tú vives, y además se quiere añadir, que es una propuesta que un grupo le está haciendo al gobierno, donde en esa plataforma tú incluyas los PCR. Si tú tienes tu número de cédula y se te hace la indagación, y si tú tienes un PCR positivo, pues en ese momento que tú tengas la vacunación, se te está detectando que tú tienes la presencia del virus de manera activa para tener un mejor control epidemiológico. Mientras tanto, todavía oficialmente esa plataforma no está disponible, hay que presentar la tarjeta de vacunación. Pero el código de barra se hizo pensando en eso. Bueno, y también los datos para la primera fase, voy a decir esto, la primera fase de la vacunación, o sea, la primera dosis, algunos no quedaron registrados digitalmente, pero sí en la segunda dosis, sí quedaron registrados con escaneado con un teléfono móvil. Ya hay un registro electrónico de las personas. Hay una plataforma, hay un registro electrónico. Lo que se va a buscar es que ese registro electrónico se utilice en una plataforma que permita
tener la agilidad, que tú vayas a cualquier sitio y si tú no tienes la tarjeta de vacunación, con ese lugar te entra tu número de cédula, accesar y ver si tú estás vacunado, primera, segunda dosis, tú puedes entrar. No, tú no estás vacunado. Pero evite ese problema y antes con la tarjeta de Claro que vacunación. sí, mientras tanto anda con tu tarjeta de vacunación. Y vacúnense, señores, que no existe ninguna contraindicación absoluta para usted no vacunarse. Nosotros, doctor, estábamos mostrando preocupación también porque en las últimas semanas, en los últimos reportes, el reporte correspondiente a Santiago era la más alta tasa de contagio. Estábamos hablando de que casi un 25% de los contagios registrados en el país pertenecían a Santiago. Siempre me he quejado de que no hay especificidad, no hay especificación de si esto es municipio o si esto es provincia. Esto es provincia, lo que dicen. Pero no se identifica nunca, desde el inicio, se ha identificado dónde tenemos el mayor foco de positividad en términos de COVID. Si es en San José de las Matas, si es en Cienfuegos, si es en Tamboril, en Navarrete o en Licey. No se ha hecho los procesos de identificación, lo que no se ha socializado en términos públicos, pero se han hecho los procesos de intervención y se ha tratado de mitigar la acción a través de la vacunación. Pero si tú vas a una casa donde tú sabes que hay una alta zona de contagio y te dicen que no se quieren vacunar, no, aquí no, yo no acepto vacunación, yo no acepto que usted me ponga absolutamente nada, tú en términos reales en ese momento no puedes hacer ningún mecanismo de presión, porque tú estás violándole ahí un derecho. Ahora, él está violando el derecho mío de ser un foco de contaminación y de exponerme a mí a contraer la enfermedad. Entonces nosotros tenemos que llegar a una avenencia social y por eso es que existe ahora el estado de emergencia epidemiológico consagrado en la ley que te permite a ti entrar en esa avenencia social. ¿Tú no te quieres vacunar? Quédate en tu casa. Nadie te lo prohíbe. Claro. No vayas a trabajar, pierdes tu trabajo y tú te quedas trancado en tu casa. Ahora, no me salgas de tu casa violando una disposición donde tú te puedes convertir en un ente de contagio, en un ente propagador, donde cuando el virus entre de una forma, salga de otra. Y en vez de tener un delta 1, tú tienes un delta 1, un delta 2. Y tú puedes tener otra mutación del virus y tener una permanencia de enfermedad que no la vamos a cortar nunca, porque hay que minimizar eso. Señora, ¿vieron la época de la influenza? Y la gente se vacuna de la influenza. Sí. Y yo me voy a vacunar de la influenza. ¿Y por qué si tú te vacunas de la influenza no te puedes vacunar de COVID? Tú no sabes de qué rayos, de qué laboratorio es o de qué cosa. Ponme la vacuna de la influenza y ya. Claro, porque la influenza se convirtió en una amenaza y se hizo una epidemia que se pudo controlar a tiempo, pero no te da inmunidad permanente. Y tú tienes que evitar contagiarte de la influenza. Y cuando tú haces una vacunación masiva, tú estás haciendo que el virus, si llega, permanezca lo menos posible, se mute lo menos posible y tú puedas tener un control real de la enfermedad. Entonces lo que hay que hacer, señores, es vacunarse. Olvidar los mitos, porque es un mito no vacunarse. Ahora mismo, doctor, ¿cuántos puntos de vacunación están abiertos en la North Central? El número exacto no lo tengo porque eso lo maneja el ministerio, pero tú puedes ver, por ejemplo, aquí en el teatro sigue el punto de vacunación abierto. Nosotros tenemos en la oficina mía, está ahí un punto de vacunación. Está un punto de vacunación en todas las sucursales de la DPS. Y si usted quiere buscar, lo que usted tiene que subir a la página del Ministerio de Salud Pública y a Vacúnate RD y te dicen dónde están los puntos de vacunación. Hay muchos centros comerciales donde están los puntos de vacunación, donde se te está facilitando tu permanencia, tu contacto a tu hacer el proceso inmunitario. Y se están reforzando ahora y a partir de la semana que viene se va a intensificar la presencia de los puntos de vacunación.
Pero señores, vayan a vacunarse. Vamos a terminar con esto. Mira, para los amigos, algunos empresarios y algunos que han planteado, bueno, yo no voy a solicitar. Habrá inspectores de salud pública que de manera aleatoria van a ir a los locales, van a ver cuáles empresas están cumpliendo con lo que se ha establecido en la última resolución de salud pública y usted podría ser sometido a la justicia. Y miren un ejemplo. Este jugador apellido Kyle de los Knicks de Nueva York, Irving Kyle, decidió no vacunarse. Eso es su derecho. El Estado de Nueva York ha exigido que todo deporte de alta concentración de público tienen que estar vacunados. Resulta que este atleta, miembro de los Knicks de Nueva York, decidió no vacunarse. Se pensó en principio que podía jugar en la ruta. ¿Qué hizo el equipo, la dirección del equipo de los Knicks? Actuando responsablemente, dijo, bueno, si usted no se vacuna, pues usted no va a jugar. Y a usted se le va a descontar de su salario lo que usted deje de participar en los juegos. Y esa es la responsabilidad que debemos tener todos los que tenemos bajo nuestra dirección a un personal, el que no quiera vacunarse, ese es su derecho, pero quédese en su casa. Exactamente. Tú estás empleado, tú no te quieres vacunar, tú te quedas en tu casa. Ahora, por tú utilizar una situación que no tiene una lógica ni social ni biológica, tú no puedes esperar que se te garantice tu empleo, porque la ley dice que la no asistencia a tus deberes laborales es abandono de trabajo, y abandono de trabajo es despido sin derecho. Entonces la gente tiene que socializar y que ver y adaptarse a lo que es una realidad social que nos compromete a todos, porque yo no puedo permitir que en mi sitio de trabajo esté una persona que me exponga a mí a contraer una enfermedad con la cual yo estoy protegido a través de una vacuna. Y deje de producirlo, tenga que cerrar o dejar de producir porque uno no quiera. Los números positivos son buenos, pero a veces son desalentadores. ¿No cree usted, doctor, y ya esto es una especie de disquisición, que justamente nosotros estábamos en el primer lugar de la vacunación en Centro, Suramérica y el Caribe? De buenas a primera hemos caído a la posición número 10, porque se llegó un momento en que estábamos tan bien que la gente pensó, bueno, es que ya estamos pasando la pandemia, no hay necesidad de que yo me vacune porque ya el 50 o el 60% está vacunado. ¿Se puede revertir esa desidia? Porque yo no creo que en el país haya un 40% de gente que se oponga por alguna razón religiosa, científica o de cualquier índole a vacunarse. Yo le puedo atribuir eso a desidia, a falta de información. No puede ser, porque se ha hablado de COVID durante todo el año, se ha dicho COVID por todos los lados. ¿A qué elemento le atribuimos eso? A desidia, a falta de responsabilidad y a falta de tener una convivencia ciudadana adecuada, a no respetar derechos. Porque cuando tú no te vacunas, tú no estás respetando mi derecho a yo estar sano. Y es un derecho que la Constitución me lo consagra. Si tú no quieres, tú no salgas de ahí en términos económicos, de los no vacunados. Entonces vamos, todo el que no se vacuna, que se concentre
tú no te quieras vacunar. Entonces hay que obligarte de una forma o de otra. Tenemos a Miguel Torres con otra pregunta. Adelante, Miguel. Sí, cómo no, interesante la presencia del doctor Lora Perelló en el Café con Leche. Doctor, hay unas cifras por aquí que notifica al Ministerio de Salud Pública de 500 nuevos casos, resultados de 3.530 muestras procesadas. Quisiera saber ante estas cifras, ¿hasta dónde está habilitado el sistema hospitalario del país preparado para recibir a los pacientes que no pueden ir a las clínicas privadas de Santiago? ¿O el Bueno, país? yo te di unos números ahorita. Nosotros tenemos camas disponibles en el sector público. Hoy, en la Norte Central, el 69% de las camas están disponibles. Está disponible el 62% de las unidades de cuidado intensivo en el sector público. Y están disponibles en el sector público el 61% de los ventiladores. Hay disponibilidad, no hay presión. O sea, Okay. todo el que quiere asistir a una institución, a buscar servicio, se le va a dar, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces nosotros estamos habilitados para la capacidad de respuesta. Lo que nosotros queremos es que esa habilitación sea cada vez menos utilizada. Pero hay capacidad de respuesta. El gobierno garantiza capacidad de respuesta. El gobierno garantiza tratamiento oportuno y pertinente. Lo que nosotros debemos hacer es que ese dinero que se está invirtiendo ahí se invierta en otras cosas. En el mismo sector sanitario, que se invierta en ampliar, por ejemplo, los planes para cuando tú tengas un accidente cerebrovascular, tú tengas un sentido oportuno y un soporte terapéutico de una medicina que cuesta carísimo para resolverte el problema, tú lo tengas a mano. Cuando tú tengas un infarto agudo del miocardio por una razón no COVID, tú tengas una disponibilidad de recursos para que te traten, y así como otras enfermedades, porque se ha hecho una concentración de dinero para tratar una pandemia que se puede utilizar en manejar elementos crónicos, en deudas, en cumplir deudas sanitarias que tenemos a través del tiempo y que nosotros debemos honrar. Y además nosotros debemos generar una situación de normalidad que le permita al país, por ejemplo, ser el sector más importante del Caribe en turismo. El país vive el 20% de la economía es turística, y si tú no tienes una sociedad garantizada en términos sanitarios, la gente no va a venir porque se va a sentir expuesta innecesariamente. Entonces todos tenemos que contribuir, señores. Y lo que le pedimos es vacúnese. La vacuna no está costando ni un centavo. En países desarrollados, después de un cierto tiempo en Europa, se va a cobrar por la vacuna. Bueno, y aquí tendrá que cobrarse también. Y aquí tendrá que cobrarse también. Y el sector de las ARS en un momento determinado te va a decir, bueno, si tú no estás vacunado y a ti te da COVID, yo no te voy a cubrir porque tú no has hecho el elemento indispensable de hacer que tu internamiento sea de menor tiempo y con la menor letalidad. O habrá que hacer una lucha para que dentro de la lista de medicamentos cerrados pues, se incluya la vacuna del COVID. Exactamente. Doctor, ante la apertura, que dice que no se debe aperturar, ese verbo no existe, aperturar no, ante el inicio de la docencia presencial, existe el temor, o ha existido el temor, de que se produzca un rebrote. Y ya se han presentado casos en infantes que han estado afectados del COVID, tanto en el sector público, educación público, como en la educación privada. Ya eso está documentado. Y yo tengo muy de cerca esto, porque dos nietas mías de colegios diferentes fueron afectadas, entre 5 y 7 años. Se ha estado hablando de empezar una vacunación en el país con infantes en edad escolar, ya por encima de los 7 años o por encima de los 10 años, 9 años.
Esto no está definido tampoco por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es la posición en estos momentos? Si se está barajando nada más esta posibilidad, si existe la intención de hacer lo que hicimos con la tercera dosis, que fuimos de los primeros que implementamos la tercera dosis antes de que la OMS lo aprobara. Y si ha habido algún tipo de reuniones para determinar una estrategia ante un posible rebrote del COVID por esas circunstancias que se están dando. Mira, nosotros estamos permanentemente monitoreando todo lo que tiene que ver con el COVID. Y estamos en capacidad de ampliar el número de camas en salas comunes, en salas de cuidado intensivo y el número de ventiladores si es necesario. Creo que no va a ser necesario si cumplimos con la vacunación. Señores, hay que recordar que la vacunación se implementó sin tener ningún estudio de fase 3. Se implementó de manera emergencial. Porque si nos hubiéramos puesto a esperar que los estudios de fase 3, que son los que acreditan la utilidad de un medicamento para una enfermedad, se hubieran muerto muchas más personas de las que se han muerto. Por lo menos quizá la mitad de la población. Bueno, no te voy a poner un número para exagerar. Se hubieran muerto. Entonces, todo se ha hecho en base a una experiencia clínica sin estar demostrada la sustentación, pero con la suficiente evidencia de que es factible. ¿Qué ha pasado? En China hay 50 millones de niños vacunados y no ha habido tasa de mortalidad en los niños de 5 años en adelante. En Chile hay una cantidad de niños vacunados. ¿Por qué no vacunar a los niños aquí? Si los niños se vacunan desde que nacen, y el niño es un vehículo propagador. No tiene la capacidad de desarrollar la enfermedad en una letalidad muy alta, pero propaga. Pero hasta ahora el Ministerio Público no ha tomado esa decisión. El Ministerio de Salud Pública dijo que se iba a vacunar de 5 años en adelante. Pediatría dice que no, la Sociedad de Pediatría. Pero la Sociedad de Pediatría no tiene un argumento que me diga a mí el perjuicio que la vacunación va a dar en los niños. Es como la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, que dice a las embarazadas que no se vacunen. Pero dime un estudio que te diga que vacunar a las embarazadas le hace daño. Bueno, vea el caso de una señora embarazada que perdió la criatura casi con 6, casi llegando a 7 meses por un problema de COVID. Claro, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Después, en el inicio del segundo trimestre, vacúnense. ¿Cómo se ponen las vacunas que se ponen las embarazadas? Es que hay que asumir un riesgo calculado y el riesgo calculado de beneficio es vacunarse. El riesgo calculado de empeorar es no vacunarse. Si usted no se vacuna, usted se somete a un riesgo de complicación y de letalidad 2 a 3 veces más alto que cualquier tipo de riesgo que usted pueda asumir con vacunarse. La Dirección Central del Servicio Nacional de Salud está preparada en términos personal para ser parte de estas inspecciones aleatorias que ha anunciado el Ministerio de Salud Pública. Eso es una prerrogativa del ministerio. Si el ministerio necesita ayuda de nosotros, nosotros tenemos personal y estamos dispuestos. Pero la política de vigilancia y de cumplimiento es una política ministerial. Nosotros lo que hacemos es manejar la parte operativa de los centros sanitarios. Pero siempre hemos y estaremos dispuestos a cooperar con el bienestar de políticas públicas sanitarias adecuadas en el país. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y sacar este tiempo dentro de su apretada agenda para hablar de esta situación que esperamos que con estas nuevas medidas tomadas a través de la resolución del Ministerio de Salud Pública podamos alcanzar por lo menos la población meta de un 70% sobre los 18 años. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es, señores, es vacunarnos. Es tener eso como un objetivo personal, como un objetivo primordial. No quiera usted saber el hecho de usted no vacunarse y usted ser portador de un virus que cause una catástrofe de letalidad en su familia. Ese es un cargo de conciencia
que usted va a tener que convivir con él mucho tiempo por haber aceptado una desinformación que no tiene asidero científico y que no tiene forma de demostrarse que el no vacunarse es más beneficioso que vacunarse. Vacúnense. ¿Y usted cree ser el portador del virus? Usted se salvó, pero usted le llevó el virus a su madre, o le llevó el virus a su padre, a su mujer, a sus hijos. Y usted se salvó. Y ellos se murieron. Y ellos se murieron. ¿Cómo usted va a... ¿Cómo tú vas a convivir con ese sentido de culpa por no vacunarte? Por algo que no te cuesta. Lo que te cuesta es un poco de tiempo. A veces te lo han llevado a tu casa para ni siquiera tú movilizarse y tú lo has rechazado. Señores, apelemos a la conciencia. Apelemos a la necesidad de salir de esto. Apelemos a nuestro sentido de humanidad, y a nuestro sentido de cristiandad, al sentido común y al sentido de responsabilidad. Agradecemos una vez al doctor Manuel Lora Perelló, director de la región norcentral del Sistema Nacional de Salud de nuestro país, que ha estado con nosotros en este Café con Leche. Manuel, muchas gracias. Gracias, doctor. A ustedes, amigos, gracias por la atención. Mañana, Dios mediante, les esperamos temprano en Mañana Boreal y luego en este Café con Leche. A todos los que nos han sintonizado tanto en República Dominicana como en el exterior, muchas gracias, y que el día de hoy sea productivo con la gracia de Dios. A vacunarse y a vacunarse. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.